Bueno, Carlos, esta segunda parte del proyecto eh, trata básicamente de los resortes que detonan el desentendimiento moral y cómo es que las personas en Oikos Lab o en la organización o en el grupo donde se trabaja pueden o no tenerlos comprendidos para poder realizar las actividades y el trabajo que cada uno desempeña dentro de la organización. Entonces no sé si te podemos hacer unas preguntas y ya tú nos vas contestando. Por ¿Vale? supuesto. La primera sería... ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en su organización? Pues yo voy a hablar en específico de lo que sucedió con el proyecto Custal, que se presentó para Solar Decathlon, que fue un proyecto en equipo donde participaban 32 personas y fue un proyecto muy intenso donde se podían dar este tipo de circunstancias. Podía haber disolución de responsabilidades en el sentido de que era un grupo muy grande y era muy fácil, como dentro incluso de un subequipo, o sea, delegar responsabilidades, y eso no me tocaba a mí, eso pasó bastante a menudo. También podemos observar que hubo comparación paliativa en el sentido de que alguien pudo haber hecho siempre algo peor o haber trabajado menos, entonces era como una justificación. La distorsión de las consecuencias también en el sentido de que al final alguien podía no aportar en un día de trabajo pensando que iba a ser un mal menor, cuando en realidad todo iba sumando. Además, con el tiempo tan justo como lo teníamos y demás, era necesario que todo el mundo estuviese al 100%, ¿no? Y atribución de culpa de circunstancias era un proyecto de este tipo que necesita tanto esfuerzo, tanta implicación. Era muy fácil justificar no el trabajo con que, por ejemplo, pues tiene que atenderse a otras materias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que en ese sentido, o sea, surgió muchas veces, ¿no? el que aparecían este tipo de resortes. Por ejemplo, un caso que surge mucho en cualquier organización es como la disolución de responsabilidades, pero ¿a qué nivel podría llegar a afectar eso en Oikos o este detonante, este resorte tan característico? Un caso claro fue al final de la competencia, después de haber estado un mes trabajando muy duro, muy intensamente, todo el mundo estaba muy cansado, pero había que terminar de cerrar el proyecto, había que recoger ciertas cuestiones de la casa, firmar documentos, hacer, digamos, un inventario, etcétera, y ahí ya nadie entendía, como ya habían terminado la competencia como tal, nadie entendía que eso lo tenía que hacer nadie. Era como que todo el mundo pensó que ya ahí se quedó el proyecto, porque ya había terminado, digamos, la competencia, pero había que hacerlo, ¿no? O incluso todo lo que estamos trabajando hoy en día, ¿no? O sea, estos meses estamos trabajando el tema de una publicación, una exposición, un cierre con tema de presupuesto y demás, y ya nadie entiende que eso es su responsabilidad. O sea, ya piensan que la responsabilidad es de otro, en este caso por los profesores, ¿no? Que no es así. ¿En su organización son conscientes de dichos resortes? A veces sí, a veces no. O sea, a veces yo creo que había una cuestión ahí de inmadurez con respecto al tema de trabajar en equipo y entender que todos tenemos que estar trabajando codo con codo, ¿no? O sea, y que justo no podían, o sea, cuando pasaban es que yo creo que es que no eran conscientes. O sea, después en el fondo había mucha gente responsable, pero si al final caían este tipo de circunstancias, me imagino que porque no eran conscientes, o espero pensar que era por eso, ¿no? Que no había una intencionalidad implícita, ¿no? ¿Qué efectos trae para tu organización que los colaboradores se desentiendan moralmente de los compromisos laborales? Pues en concreto podría haber tenido la consecuencia de no haber alcanzado la meta de construir y empezar la competencia en tiempo y forma y haber desmontado en tiempo y forma, pero lo que supuso al final es que algunos tuvieron o tuvimos que trabajar 3 veces más para cubrir esa irresponsabilidad, digamos así, o esa evasión de responsabilidad, porque al final los que estamos metidos de lleno en el proyecto era sacar el proyecto sí o sí. Entonces, pues al final lo que pasa es que había menos de la mitad, o sea, se tuvo que poner a las espaldas del proyecto y trabajar 2-3 veces más. Y por ejemplo, en este proyecto que nos platicabas, ¿existió como alguno de los resortes que resaltó más? O sea, en alguna situación que hayan pasado. Pues en un grupo tan grande de trabajo, donde además creo que nos falta mucho por entender lo que es el trabajo en equipo, a pesar de que hacemos muchos proyectos en equipo aquí en el TEC, creo que hay que trabajarlo mucho más. Cuando es un proyecto tan grande con tanta gente, el tema de la disolución de responsabilidades es como algo como
como clave, o sea, que se pierde en realidad. Y muchas veces esa idea también de echar la culpa de que no hago porque tengo otra cosa que hacer, tipo materias, ¿no? Es estar clavado, ¿no? en que tenemos que responderle a todos sin entender que esto era una oportunidad única, ¿no? De proyecto que iba a suceder una vez para ellos y que era hacer un poco historia tanto en el TEC como en México, ¿no? ¿Y tú cuál crees que sean como los motivos por las cuales las personas digan, no es mi responsabilidad? O sea, ¿crees que sea falta de compromiso? ¿Crees que sea falta de interés? ¿Crees que sea falta de tiempo? ¿O cuáles son los factores que pueden agravar esta situación de la participación dentro de la organización? Yo creo que por un lado es madurez, pero por otro lado también y hay que trabajarlo, el tema de trabajar en equipo, o sea, en equipos tan grandes, eso hay que trabajarlo. Nosotros no trabajamos tipos a nivel pedagógico, a nivel psicológico, ¿no? A nivel, es duro trabajar con un equipo tan grande y entonces o sea, es algo que hay que aprenderlo, no es automáticamente algo que tengamos inherente, al revés, cada vez estamos como más individualistas, ¿no? O sea, lo vemos en las clases mismo que trabaja en equipo y todo el mundo trabaja como por separado, ¿no? Cuando un proyecto de este calibre, pues eso como que se nota mucho más, ¿no? Y la madurez es algo palpable, ¿no? Porque la madurez te lleva a evadirse responsabilidades, a echar culpas a otros, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que ser un poco más maduro y también se trabaja, ¿no? Este tipo de proyectos justo nos da esa madurez. Y tú como arquitecto, ¿cuáles opinas que sean en lo personal las cuestiones que te gustaría atajar más, así como, no sé, la evasión de responsabilidad o cuál crees que sería la manera idónea de motivar e incentivar a los que participan ahí? Aquí en concreto, no sé, yo creo que al final es la cuestión de que hoy en día y en un futuro o se trabaja en equipo o no se trabaja. Y al final son todas, ¿no? O sea, al final o sea, cuando hay que trabajar en equipo y hay que tomar responsabilidades de cierta importancia, yo creo que es que no son válidas ninguna de los resortes, ¿no? No creo que haya uno más que uno, pero al final, según las circunstancias, va a mandar uno u otro, ¿no? Pero yo creo que lo suyo es que no haya este tipo de resortes. Bueno, y finalmente, ¿por medio de qué vías consideras que es posible abatir el desentendimiento moral? Pues trabajando y entendiendo un poquito esto, o sea, qué es lo que estáis haciendo vosotros, ¿no? O sea, y por eso creo que tiene validez este tipo de ejercicio que estáis haciendo, ¿no? Para que por lo menos escuchéis una vez, ¿no? Que eso pasa y que no sea algo que hagáis de manera inherente sin ser conscientes de, y después trabajando mucho en equipo, ¿no? O sea, y creo que creando dinámicas de trabajo en grupo buenas es más difícil que que aparecen este tipo de resorte o este tipo de evasión de responsabilidades. Y por último, no sé si nos gustes compartir 5 palabras claves que creas que motivan a las personas para comprometerse al 100. Pues el reto, creo que en este caso había otras palabras, ¿no? O sea, como el proyecto sustentable o proyecto social, ¿no? O sea, al final depende un poco del proyecto en sí, ¿no? O sea, cuando estamos hablando con un proyecto comunitario, pues la comunidad. O sea, cuando estamos hablando de un proyecto social sustentable es eso, ¿no? O sea, como saber que vas a aportar, ¿no? O sea, que vas incluso a trascender, aunque sea a estos niveles, o sea, no digo a trascender a nivel tipo Jesucristo, pero sí de repente a nivel TEC, ¿no? O sea, supuestamente era el proyecto académico más importante de la historia de este campo, ¿no? Pues ese tipo de cosas, no entender que estás haciendo como algo grande. Okay. Sí. Bueno, te agradecemos el tiempo y nos vemos próximamente para cualquier otro trabajo. Okay. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Gracias. Bueno, después de hablar con Carlos y la relación que tienen los resortes que detonan el desentendimiento moral en la organización, veo que es muy importante que todos los involucrados dentro de dicha organización entiendan y puedan aportar soluciones efectivas para alcanzar los objetivos que tiene Oikos Lab como una empresa socialmente responsable y encargada de brindar vivienda de calidad y proyectos que beneficien a la sociedad. Es muy común encontrar desentendimiento moral, es muy común encontrar en organizaciones tan grandes o con grupos tan
afines, no sé, poder decir, no es mi responsabilidad, los efectos que causo no son como tan impactantes, si los hago bien o los hago mal, o tener cierto compromiso con los demás. Bueno, después de haber platicado con Carlos por segunda ocasión, podemos concluir que el desentendimiento moral en su organización y en todas las organizaciones puede traer grandes consecuencias y efectos fuertes para esta. Las decisiones que se toman y no se ven a futuro pueden traer cambios en la organización y pueden afectar tanto a los colaboradores como a la misión y a la visión de la empresa. El hecho de deslindar responsabilidades y lavarse uno las manos y decir esto a mí no me toca, consideramos que se debe de evitar en sobremanera, pues para la organización es importante como bien interno cumplir una función con la sociedad y más que nada con el medio ambiente. Después de hablar con Carlos y pensar en los resortes que detonan el desentendimiento moral, nos dimos cuenta que en su carrera y en la forma en la que actúan, tener estos comportamientos hace que tengan consecuencias negativas. Horta nos habla que los bienes internos se traducen en un compromiso a favor del bien público y también se traducen como el compromiso profesional con los grandes problemas e injusticias sociales. Cuando nos desentendemos moralmente, estamos truncando los bienes internos de la carrera. En el caso de Oikos Lab, cuando se habla de desentendimiento, se traduce en problemas para el grupo y en dejar de ser parte, algo que como mencionaba Carlos, puede ser historia no solamente para el grupo, sino para la institución más grande que es el TEC de Monterrey. Cuando tomamos decisiones, obedecemos diferentes principios. Por ejemplo, el principio de la beneficencia, el principio de la autonomía, el principio de la justicia, el principio de la no maleficencia. Todo esto menciona Horta en el libro. Sin embargo, estos mismos principios los obedecemos cuando vamos a tomar decisiones a partir de desentendimientos morales. Cuando tomamos una decisión a partir del principio de la beneficencia, pero nos damos cuenta que el camino es aquel en el que, como menciona Carlos Ayala, puedes marcar alguno de los resortes, tomas el camino fácil. Por ejemplo, en la justificación moral, como mencionaba Carlos, que es una de las partes más importantes que afectaron a Oikos Lab y que la siguen afectando cuando no toman decisiones concretas, o la comparación paliativa. Finalmente, entendemos que el trabajo de Oikos y el trabajo de los arquitectos y la forma en la que la desempeñan a lo largo de su carrera es importante no solamente no tomar en cuenta como camino el desentendimiento moral, sino actuar con ética y tomar cargo de las situaciones.